Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión estaremos leyendo los siguientes párrafos de la encíclica Laudato Si del capítulo segundo. Vamos a iniciar las lecturas en el párrafo 79 con la ayuda de Gaby y Rocío que están acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, bien, afortunadamente. Bien, muchas gracias. Felices Pascuas. Sí, Sí, felices Pascuas a Pascuas. todos. Algunos todavía andan celebrando. Bueno, entonces Rocío nos va a leer el párrafo número 79. Adelante, Rocío. En este universo conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. Esto lleva a pensar también al conjunto como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla la fe. La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa en lo que acontece. La libertad humana puede hacer su aporte inteligente hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue de liberación, crecimiento, salvación y amor, o en un camino de decadencia y de mutua destrucción. Por eso, la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Bueno, ¿y tú misma qué nos podrías comentar sobre este párrafo, Rocío? Pues que la fe es un don y por supuesto que Dios nos da la libertad. Humanamente hablando, tenemos la libertad y somos seres inteligentes y con voluntad. Y Dios espera de nosotros la evolución como esos seres, hechos a su imagen, ahora sí que hechos a su imagen y semejanza. Y desgraciadamente el ser humano pues puede tornar todo eso en bien o en mal. Puede ser sufrimiento el que provoque el hombre para sí mismo y para los demás cuando destruye la creación que Dios ha hecho. Y el Señor nos da la oportunidad de que tengamos un crecimiento y la salvación, el amor, todo lo que Él nos brinda, en lugar de ir en un camino de decadencia y de mutua destrucción. Y el papel de la Iglesia, en este caso que somos el cuerpo místico de Cristo, pues es eso, ¿no? Cuidar de la creación, cuidar, ser nosotros verdaderos testigos para los demás como Iglesia. Ahorita estamos celebrando justamente la resurrección nuevamente del Señor. El Señor vive entre nosotros y cómo demostramos esa de que el Señor vive, pues precisamente amándonos, amando todo lo creado por el Padre. Él nos da la oportunidad nuevamente, es un año más que vivimos, conmemoramos esta pasión, muerte y resurrección del Señor, y Él se entregó por nosotros, y lo hace a cada momento, Él se entrega a cada momento por el amor que nos tiene. Él no quiere que nos autodestruyamos. No podemos decir que Dios destruye lo que Él creó, que Él es el que crea las guerras, el que crea toda la tala de árboles, toda la decadencia que está teniendo nuestra creación. No podemos decir en ningún momento que es Dios el que está enviando castigos y que no, somos el ser humano el que estamos autodestruyendo
destruyéndonos a nosotros mismos y por ende, pues destruimos todo lo que nos rodea. Para mí es un momento de reflexión muy grande lo que debemos de hacer, porque pues pedirle al Señor que nos dé justamente esa fe de creer en Dios y en nosotros mismos, porque hemos perdido la fe en nosotros mismos. Debemos de retomar nuevamente. Si creemos en Dios, Él nos da la fuerza de su espíritu para poder seguir adelante creando siempre, pues todo en positivo, ¿no? Todo en crecimiento. La libertad que Él nos da lo máximo, ¿no? Tener esa voluntad de querer buscar siempre el bien, ¿sí? Eso es lo que pide el Señor que hagamos en este siglo XXI, año 2023. A mí eso es lo que me hace reflexionar mucho en este momento. Gracias, Rocío. ¿Y a ti qué te dice, Gaby? Pues bueno, dice que pues verdaderamente la iglesia está ocupada de hacernos ver por medio de la fe y el amor tan grande que Dios nos tiene, que debemos de cuidar la creación que es únicamente, bueno, para nosotros y que es nuestro deber, más no lo marca como una obligación, pero sí como un deber de cuidar todo esa hermosa creación que es la naturaleza, porque de esa manera también nos protege y nos hace ver que el hombre tenga cuidado de sí mismo, ¿no? Es lo que decía aquí al final. Por eso la acción de la iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Porque, bueno, sabemos que desgraciadamente, pues a veces no somos tan doctos ni nos ocupamos mucho, como dice el libro de Oseas en la Santa Biblia, que no nos, somos más bien ignorantes de la palabra de Dios, y entonces de esa manera pues muchas personas se pierden. Si creemos, conocemos más la palabra de Dios, sabemos la acción salvífica de Dios nuestro Señor en esta Semana Santa, su acción de amor tan grande del Padre, la acción que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros cuando nos dejamos llevar, pues realmente podemos darnos cuenta que solo es amor Dios, esas tres divinas personas son solo amor y que quieren lo mejor para nosotros, pero falta que nosotros dejemos que ellos actúen, porque somos, pues sí, muy tontos, es la verdad. Y la iglesia está ocupada en hacernos ver esa parte que, no es, que muchos tal vez no lo han visto aún. Eso es lo que a mí me dice. Sí, Gaby, Gracias. muchas gracias a ti. A mí me recuerda dos momentos muy especiales en que la Biblia habla del hombre y de su relación con el Creador. Pues el primer momento en que Adán y Eva deciden hacer su propia voluntad, alejándose de Dios, yo creo que fue ese el primer momento en que el ser humano comenzó a ser destructivo, ese aspecto negativo del ser humano, en el que empieza a hacer uso de su libertad, pero un mal uso. Y el segundo momento, ya muchos años después, ya después de la muerte y resurrección de Cristo, ya estamos hablando de la edad de la Ilustración, es cuando el hombre pues establece que Dios no existe, ¿verdad? Y es el momento de un alejamiento aún peor, es cuando el hombre empieza a destruir más la naturaleza, es cuando el hombre, dedicándose al 100% a la ciencia, se olvida de ese respeto al creador y a la creación. Hay un momento bíblico, ahorita no recuerdo exactamente dónde, bueno, pues es cuando el pueblo de Israel, imitando a los pueblos cercanos, ¿verdad? Que ya tenían reyes gobernando. Y ellos también querían tener un rey. Y ahí recuerdo que a través de un profeta, pues Dios los cuestiona y les dice, bueno, pues, ¿qué les pasa, no? Si ustedes quieren un rey, quieren una vida al estilo
humano al estilo de otras naciones, pues van a vivir con injusticias, con esclavitud, van a tener que pagar tributos. Es decir, son advertidos de que esa manera de vivir en un reino con un gobernante, pues que es, no todos los gobernantes son injustos, claro, pero como que ahí les hace ver que sería mucho más fácil caer en la injusticia, ¿no? Caer en la esclavitud de unos seres humanos con otros, en lugar de pues poner en primer lugar la existencia de un creador. Y sí, y ellos desearon y dijeron, no, 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 sí queremos un rey, ¿verdad? Desearon mucho y su primer rey pues sí dejó mucho que desear. Este, yo sí siento que mientras más se aleja el ser humano de Dios, se vuelve más destructivo, como lo describe aquí. Dice, pero más bien puede agregar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. La humanidad realmente pues no se ha dado cuenta de la gravedad, el problema al que hemos llevado a la creación, a la condición de nuestro planeta, precisamente por creer que nuestro poder no tiene límites, el poder de explotar a este planeta no tiene límites, el poder contaminarlo sin límites, seguir acabándose los recursos naturales sin límites. Eso pues es el resultado de un alejamiento, ¿no? Del alejamiento de un creador y de su creación, restarle la importancia que merece y por esa razón pues se descuida. Estamos viendo este gran descuido y aquí en México pues también con mucha más gravedad porque pues estamos en lugar de transitar transitar energías limpias, en lugar de ya estar trabajando en un país mucho más reforestado, mucho más enfocado a acabar con esa contaminación, pues no, vamos en retroceso y lo seguimos contaminando de manera pues muy grave, ¿verdad? Y no sabemos si podremos corregir ese rumbo. Tenemos compromisos en el Acuerdo de París de que para el año 2030 ya habremos reducido a un 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad es que no hemos avanzado, al contrario, hemos ido hacia atrás, ¿no? Hacia las energías sucias, hacia la contaminación, y no hemos resuelto problemas muy graves y sobre todo una violencia que cada vez más amenaza a los mexicanos, a las mujeres, una violencia inexplicable hacia la mujer. De verdad que yo no entiendo por qué ese ensañamiento con tantas mujeres que mueren, que son asesinadas. Yo quisiera encontrarle una explicación, pero pues no es más que ese alejamiento del creador, ¿verdad? Que nos hace, en el que el hombre pues pierde el respeto por la vida y por la creación misma. Pero bueno, entonces, Gaby, ¿tú quieres continuar con el párrafo número 80? Sí, claro que sí. No obstante, Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, también es capaz de sacar algún bien de los males que nosotros realizamos, porque el Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de la mente divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. Él, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto, que nos estimulan a colaborar con el Creador. Él está presente en lo más íntimo de cada cosa, sin condicionar la autonomía de su criatura. Y esto también da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa presencia divina que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser es la continuación de la acción creadora. El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. La naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual
las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado, como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para formar la forma del barco. Pues Así. sí, que a pesar de nuestra pues, tontería y de nuestra falta de amor a la creación que Dios nos puso en nuestras manos, Dios con ese bendito y santo espíritu, Él, pues dice aquí, posee una inventiva infinita propia de la mente divina que provee a desatar esos nudos que los seres humanos ocasionan, incluso los más complejos e impenetrables. Pues sí, que para Dios no hay imposibles y que nosotros tal vez queramos pues hacer muchas tonterías, pero Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Divino nos ayuda a cada momento y nos hace ver lo que nos estamos equivocando y de qué manera Dios, en su infinita bondad y amor, nos sigue ayudando para que esta creación hermosísima no se acabe. Eso es lo que yo entendí. Sí, Gaby, muchas gracias. ¿A ti qué te dice, Rocío? A mí lo que entiendo en esto que le acaba de leer David es que Dios nos ha hecho co-creadores con Él. Lo primero, lo más grande, decías tú hace un momento, ¿por qué tanta violencia contra la mujer? Pues porque la mujer somos la fuente de la vida. Debido a eso es que sabemos perfectamente que existe el mal, ¿verdad? No podemos enajenarnos de él. Y el mal justamente quiere terminar. ¿Con quién? ¿Cómo puede terminar? Con el género humano, terminando con la mujer. Más que nada es esa parte que Dios nos está hablando cuando nos dice que desgraciadamente la libertad que Dios nos ha dado a los seres humanos, que hemos hecho mal uso de ella, da cabida a que el mal haya fructificado de tal grado que Dios efectivamente es misericordia. Eso nadie lo puede dudar. Pero también sabemos que Dios es justicia. Y estos dolores, esto que estamos viviendo, es el principio de los dolores de parto. El género humano, si no entendemos y si no hacemos un alto y verdaderamente tenemos una conversión y entendemos con la inteligencia verdaderamente que la inteligencia siempre busca la verdad y la voluntad siempre busca el bien, no usamos esas facultades para poder hacer un alto y reivindicarnos desde nosotros mismos, haciendo un análisis de qué es lo que estamos cambiando, qué podemos cambiar en nosotros mismos. Porque todo esto que vivimos año con año, de la Pascua, de la Pasión del Señor, todo lo que se vive, no es otra cosa sino precisamente que podemos hacerlo como un rito únicamente, sin tener verdaderamente la intención de cambiar. ¿Por qué no cambiamos? Porque el ser humano no se conoce a sí mismo y pues podemos pensar que pues yo soy buena, no le hago daño a nadie, yo en mi casa, estoy metida en mi casa, no me meto con mi vecina, no me meto con nadie, no hago daño, yo soy muy buena. Voy a misa diario, rezo el rosario diario, hago tal ejaculatoria diario. Bueno, me la paso piadositamente, ¿no? Todo el tiempo. Eso no es lo que pide el Señor. Él pide verdaderamente un cambio de vida. Y para poder cambiar nuestra vida necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Permitir que Él nos purifique el pensamiento, nuestra historia, que pesa mucho, la historia de la persona pesa demasiado,
Y si no tomamos conciencia de ello, vamos a seguir así por años. Para Dios no existe el tiempo, así es que podemos pasar otros 2000 años así. Pero si este es el principio de dolores de parto, ¿cómo se irá a venir verdaderamente la tribulación? ¿Qué iremos a vivir si no hacemos una verdadera conciencia en cuanto a cómo soy como persona? Si yo no me cuido a mí misma no puedo cuidar a nadie, mucho menos la creación. ¿Sí? Hay personas que uno les dice, ay, por favor, no tires el agua, no laves tu coche con la manguera. Mira, estamos viviendo carencia de agua. Muchas colonias en la Ciudad de México, o en muchos lados, en muchos estados. ¿A ti qué te importa? Yo la pago. ¿No? Mira que la luz, que la paga, que todo lo queremos hacer conciencia para que juntos, todos unidos, podamos, ¿verdad? Cada quien, si ponemos lo que nos corresponde, Dios hace lo demás, pero si Dios no ve la intensidad de esta intención en nuestro corazón, Él es justicia. Él es justicia. Estoy de acuerdo, Rocío. Pues en mi apreciación aquí, donde dice, la naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para tomar la forma del barco. Yo siento que el ser humano le ha faltado mucho apreciar esta etapa biótica de la vida en nuestro planeta, la que nos permitió existir, la que permitió que hubiera los elementos necesarios en la atmósfera para que hubiera oxígeno, para que hubiera nitrógeno, para que hubiera hidrógeno y para que la vida pudiera surgir nuevamente, más bien desde el principio, aunque ha tenido sus etapas geológicas. Pues este momento biótico que probablemente muchos planetas también pasan por esa etapa biótica. Y yo me pregunto que si existieran seres en otros planetas parecidos a nosotros, para ellos, ¿qué significaría la vida? Para ellos, ¿qué significaría? ¿Qué valor le darían a este evento celestial? Pues que no es común en el universo, sino que se da en circunstancias tan especiales y que pues es una oportunidad de vida para todos y que tanto la estamos valorando. Hemos visto la belleza de la creación tan hermosa en esas aves de colores tan preciosos como Jesús los ha descrito en el Evangelio, ¿verdad? Él habla de la creación como un acto de belleza indescriptible. Nos habla de las aves y de toda la creación, de los niños, de su inocencia, de todo el valor de la vida. Y sin embargo, yo creo que el ser humano no está valorando este momento en el que la vida es posible aún y estamos dejando pasar el momento en el que podemos todavía rescatar nuestro planeta y la vida en él, aunque ya hemos perdido muchísimas especies. Pero sí, yo pienso que tenemos que hacer mucha reflexión como humanidad y espero que no sea necesario algo peor que el COVID o algo peor para que reaccionemos, para que empecemos a apreciar el valor de la vida, el valor de la creación, ¿verdad? Que con tanto amor, que con tanto, a través de tantos miles y miles de millones de años, se logró la vida en nuestro planeta y pues también nuestra existencia, ¿no? Tuvieron que haber extinciones anteriormente para que nosotros pudiéramos existir y no lo estamos valorando en toda su dimensión. Yo siento que sí necesitamos reaccionar y esa es la esperanza que debemos tener en el mundo, ¿verdad? De que esos esfuerzos hechos por tantos activistas climáticos en todo el planeta, pues nos hagan reaccionar a todos de una forma o de otra a través de la educación, pero a través de lo que estamos viviendo, estamos siendo testigos de eventos de clima extremo y todo eso nos tiene que hacer reaccionar.
la ventana de oportunidades para corregir el rumbo en el que, o la condición en la que está nuestro planeta en la actualidad. Se está cerrando rápidamente y necesitamos reaccionar a la altura del problema que tenemos frente a nosotros. Bueno, eso es lo que me dice a mí este párrafo. Y bueno, me toca leer el párrafo 81, que nos dice: el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. Qué hermoso es esto. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. ¿Qué te dice este párrafo, Rocío? A mí lo que me habla mucho es de que Dios nos ha creado seres únicos e irrepetibles. La identidad, nuestra esencia es Dios. Por lo tanto, necesitamos estar en constante reflexión, en constante comunión con Dios, a través de la oración, solo a través de la oración, para poder saber la voluntad del Señor, conocer la voluntad del Señor. Porque aparentemente yo puedo decir que hago la voluntad de Dios, aunque sin embargo siempre estoy haciendo mi voluntad realmente, ¿no? Que eso es lo que se ve, como dice la frase, lo que se ve no se juzga. Podemos decir generalmente, no, es que yo siempre hago lo que Dios quiere, o haz lo que Dios quiere. Le podemos decir a nuestros hijos, ¿no? Dios así lo quiere. Hazlo tal o cual cosa, porque así lo quiere Dios. Pero realmente no sabemos lo que es la voluntad de Dios hasta que no nos entramos en comunión con Él directamente. Nos invita a estar en una constante oración, a hacer una vida de oración. No quiere decir que no nos equivoquemos. No es lo mismo que nos equivoquemos y inmediatamente reflexionemos sobre lo que hicimos mal. Siempre nos vamos a equivocar, desgraciadamente. Hasta que salgamos de este mundo, nos equivocaremos. Pero es distinto cuando uno toma conciencia de sí mismo y sabe que es una criatura única, que Dios no nos hace en serie, que Él nos hace únicos, que por más que seamos hermanos, que hayamos vivido en una misma familia, cada uno somos diferentes porque percibimos la vida de diferente manera y tenemos que respetarnos. Pero el respeto quiere decir esto, precisamente, respetar la identidad del otro. Dios nos da ejemplo en el Señor Jesucristo, vino a esta tierra y nos dio ejemplo del respeto. Le daba a cada persona. Para él no había diferencia entre mujer, hombre, niño, adulto mayor, no, enfermo, nada. Él siempre trataba a cada persona como única. Nosotros tenemos al mejor maestro, tenemos que aprender de él a tratar a nuestros semejantes como únicos, con ese respeto de Dios, y que son como son, porque entender que tienen una historia, y que yo no sé esa historia, y no me corresponde a mí hacer juicio del valor de nadie. Eso es lo que quiere Dios de mí y de cada uno de nosotros, para que podamos de verdad amarnos como hermanos solamente de esa manera. A mí
bueno, todos, me dice, siempre me habla mucho, pero a mí aquí me dice mucho esta parte hermosa que Dios me ama tal y como soy. No me pide, no me pide que yo sea de tal o cual manera. Solamente me pide que yo me respete a mí misma. Y una persona que se respeta a sí misma, que se ama a sí misma, puede respetar y amar a los demás. Solamente alguien que ama puede amar a los demás. Nadie que se está destruyendo a sí mismo con alguna adicción, con algún sentimiento que le esté dañando, puede ayudar a nadie. No puede dar lo que no se puede dar, lo que no se tiene. Así es que lo primero es entender que Dios nos ama como únicos. Somos sus hijos y así nos ama Él como únicos. No nos pide nada para amarnos, solo que nos dejemos amar por Él. Así es. Uh-huh. ¿Y a ti, Gaby, qué te dice este párrafo? Pues sí, como Rosy lo mencionó, es muy acertado así pensar y así hacer nuestra relación continua de oración con Dios en nuestra oración personal, porque de esa manera pues podemos en el silencio encontrar y saber la voluntad de Dios y pues, como dice aquí, no ser un objeto, somos el sujeto, somos los protagonistas de esta historia y de este mundo, de este planeta azul tan hermoso que Dios puso en nuestras manos. Pero con esa conciencia de que verdaderamente somos hijos de Dios muy amados y nunca lo vamos a entender si no nos sabemos amados, precisamente, como Rosy lo dice. Pero no lo vamos tampoco jamás a experimentar si no nos dejamos amar. ¿Y cómo nos dejamos amar? Pues en esa oración que yo busco, como Santa Teresa de Jesús, como tantos santos hermosos, San Juan de la Cruz, buscar en el silencio, solo en el silencio, a nuestro Señor. Y Él se manifiesta. Cuando me dejo de preocupar y entro diciendo, busco tu rostro, Señor, por supuesto siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo, y entrar en esa oración y en esa comunicación continua con nuestro Padre Dios, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro todo, podemos después salir al mundo a ser alegres como Jesús, porque hasta ahora que resucitó nos han dicho, sean alegres, cristianos alegres, no cristianos que realmente se han liberado de los yugos del pecado, porque Él eso hizo con esa resurrección que nos ganó, con ese premio tan grande de haber aceptado morir por mí en la cruz. Entonces, todos estamos en un caminar, pero en la dirección de ser verdaderos hijos de Dios. Bueno, eso es lo que yo entendí. Estoy de acuerdo contigo, Gaby. Esto también me hizo recordar un momento de, pues no sé si decir que fue sobrenatural, pero fue cuando me di cuenta de cómo la esencia de Dios es ese amor, Él es la fuente de vida. Recuerdo que en una ocasión en mi vida tuve un momento muy triste y en la noche yo estuve en oración con el Señor diciéndole pues que yo lo necesitaba mucho, que sin Él pues yo no podía seguir adelante, que estar lejos de Él pues es cometer muchos errores y que me ayudara, ¿verdad?, a corregir mis errores, a hacerme ver lo importante en la vida. Y así me quedé dormida platicándole al Señor lo que yo sentía, ¿no? Pero sobre todo poniéndome en sus manos, dejándolo que Él me gobernara a mí, ¿no? Y recuerdo que al día siguiente, como que yo no sé qué hizo el Señor aquella noche en mí, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, pero al día siguiente, créanme que sentí una gran necesidad de descalzar mis pies y pisar la tierra, pisar el pasto. Desde aquel momento, estoy hablando como de 1992, 93. Desde aquel momento sentí una gran necesidad de estar unida al Señor y a través de la naturaleza, como que por mis venas ya corría sangre nueva, como que me transformó en aquella noche y empezó a llenar mi vida.
y me di cuenta que Él es la fuente de la creación, la fuente del amor vivo, y que desgraciadamente cuando no estamos cerca de Él, pues perdemos esa oportunidad de que Él sea nuestro guía, de que Él sea quien nos dé la fortaleza. Sí creo que fue un momento sobrenatural muy, muy importante en mi vida porque fue un cambio muy fuerte, muy grande, pero muy hermoso también. Y a partir de ahí, bueno, pues yo empecé a trabajar precisamente por recuperar la naturaleza, por apreciarla más y empecé a necesitar más de la naturaleza, del campo, de los bosques. Ya me empezaba a agobiar la ciudad. En aquel entonces yo vivía en Saltillo y empecé a sentir que pues Dios está en esa naturaleza, precisamente ahí está Él, ¿verdad? Y lo necesitamos muchísimo y necesitamos estar unidos a Él, pero recuperando esa creación, ¿no? Si no es a través de Él y su creación, pues no podemos tener ese sentido de que nuestro planeta es tan importante, de que la vida es tan importante, pero es a través de Él que lo podemos sentir con toda su profundidad. Desde entonces, pues no me ha soltado el Señor, ¿verdad? Y no he dejado de trabajar, Y te tanto soltará. en, tanto Van en a mi ver que le va propia, a decir. tanto en mi propia conversión, como quien dice, pero también como en esa necesidad de proteger la naturaleza, porque lo reconocía Él en la naturaleza, lo empecé a vivir, lo empecé a sentir a través de ella, empecé a saber que lo necesitaba más que nunca en toda mi vida. Fue una experiencia muy hermosa y hasta ahorita pues me ha puesto en movimiento, me ha puesto a actuar para cuidar la creación. Ha sido un momento bellísimo. Ay, Alabado gloria sea. a Dios. Gracias, gracias por tu testimonio, Carmen. No, es Es un un gran placer. testimonio. Ujú. Sí. Sí, pues somos testigos, ¿verdad? Estamos aquí porque somos testigos del poder de Dios en nuestra vida. Él nos Así ha es. transformado. Ujú. Ujú. Así es. Bueno, ¿quién quiere leer el párrafo 82? Pero también sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo, y así lo expresaba con respecto a los poderes de su época. Los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande sea el servidor. Ahí está. Así es. Así Ahí que está feliz. todo. Ahí está la respuesta. ¿Qué nos Pues puedes sí, decir, Gaby? que realmente somos muy locos, es la verdad. Y somos, pues, en esa falta de conocer al Señor y entregar nuestra voluntad a su voluntad, por darnos cuenta que somos imperfectos y nos hemos equivocado, pues no seguimos en esa soberbia o en esa falta de amor, compasión y misericordia para los demás, que es únicamente amor, donde todo lo que yo comparto se me duplicará porque yo estoy compartiéndolo con mis hermanos con ese cariño, con esa caridad, y Dios lo ve si lo hago desde mi corazón, desde mi recta intención, y que hay para todos, que no necesitamos apoderarnos de nada, ni aquí como dicen los ejemplos de que el que llega primero es el que se lleva todo, el que tiene más poderes, el que tiene oportunidad de llevarse la mejor parte.
Dios creó y hay para todos, y siempre ha habido. Desgraciadamente, algunos estúpidos que están, bueno, pues gente tonta, pues no decir tonta o estúpida que realmente no conoce a Dios o no se quiere acercar a Dios porque está en otro plano muy, pues que cree que es muy favorecedor para él cuando lo único que está haciendo es perderse a sí mismo porque no se quiere poner en las manos de Dios ni caminar por el camino que Jesús enseñó de esa manera. El que quiera ser el primero, que sirva a sus hermanos, que sea el último, y ese será más agradable a los ojos de Dios. Pues eso es lo que a mí me dice esta lectura. Así es, Gaby, muchas gracias. ¿Y tú qué nos puedes comentar, Rocío? Y a mí me habla mucho de que el ser humano queremos vivir en armonía. Debido a eso, las personas ahora pues se han ido a otras disciplinas orientales, pues, porque quiero vivir en armonía con la naturaleza y quiero hacerme uno con el árbol y hermano árbol, pero en un plan completamente equivocado a lo que realmente Dios creó todo para el hombre. Él nos creó todo y nos dio a nosotros la potestad de ser los administradores de toda la creación. Y buscamos la armonía, la justicia, la fraternidad y la paz. Pedimos todo el tiempo que haya paz, pedimos por la paz, hacemos oraciones por la paz. Todo el tiempo estamos en esa sintonía. Pero no nos ponemos a pensar en que para poder tener esa paz fuera, pues hay que tener la paz dentro, la armonía dentro. ¿Sí? No existe en un árbol, no existe que yo me ponga en flor de loto a meditar, no es así. No es así como vamos a adquirir esa armonía, esa justicia. La justicia divina no es la justicia humana, no es igual la justicia humana a la justicia que Dios quiere que ejerzamos. ¿Sí? Quiere que tratemos, el Señor creó todo, Dios Padre creó todo, para que nosotros tratemos a todos con el respeto debido, ¿sí? Que no sean para nosotros objetos únicamente, ¿no? O sea, el agua no es solamente un objeto que tengo que desperdiciarlo a sin ton y son, sino es un ser vivo. El agua es un ser vivo. ¿Sí? Y lo tengo que respetar. Y voy a entrar en armonía cuando yo dé gracias a Dios por esa agua que yo abro una llave y tengo ahí un chorro de agua que está cayendo. ¿Sí? Porque me debo de dar cuenta que hay personas en otros lugares donde tienen que caminar kilómetros para adquirir esta agua, que hay lugares donde están pasando muchísima carencia, no se pueden ni bañar diario porque no hay agua. O sea, es ese respeto a toda criatura viva. No son objetos. ¿Sí? Un perro no le puedo estar maltratando teniéndolo en un lugar ahí abandonado, en una casa que están construyendo y que está todo el tiempo el pobre perro amarrado, ladre y ladre porque no llegan a darle de comer, no tiene agua para beber. ¿Sí? Es una criatura, la debo de respetar. ¿Sí? Cuando yo como, debo de darle gracias a Dios porque esos alimentos fueron criaturas vivas y Él nos las dio para que nosotros nos alimentáramos. ¿Sí? Damos gracias a Dios porque Él nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces,
queremos vivir en armonía, debemos de quitarnos esa falsa creencia de que el poder que busca el ser humano lo da el hecho de pasar sobre quien sea con tal de. A mí no me importa pisar a quien sea con tal de llegar a este puesto, con tal de tener tanto dinero, no, no. El poder que Dios quiere que tengamos es el poder del amor. Lo que va a transformar nuestro mundo, este mundo, va a ser el amor, única y exclusivamente. 3 cosas hay, dice el Señor en su palabra. La fe, la esperanza y el amor. Al final, solo prevalecerá el amor. Ya no vamos a necesitar nada más. Entonces, entender con nuestro testimonio, mejor dicho, dar testimonio a los poderosos que se creen poderosos porque tienen, según ellos, el poder en sus manos. No, ellos son los más pobres, yo creo, considero, y por eso hay que orar mucho por todos los gobernantes de todos los países y las personas que tienen muchísimo dinero y que la ocupan para el mal. Hay que orar mucho por ellos. No hay que hablar mal, no hay que maldecir, no, al contrario. El Señor nos dice, oren por sus enemigos. ¿Sí? Pidan por los que los maldicen. Hay que orar mucho por esas personas porque están viviendo un infierno ya desde aquí. ¿De qué les sirve tanto dinero? ¿De qué les sirve tanto poder? Si no son felices, no aman. Y la persona que no ama no es feliz. Entonces, hay que orar. Nos invita el Papa Francisco, siempre en toda su encíclica, nos invita todo el tiempo y en todo lo que él nos habla. Es el instrumento de Dios en este momento, como el patriarca de la iglesia, que siempre nos está invitando, ámense, por favor, ámense. ¿Sí? Así es que es obedecer a Cristo mismo en eso. A mí eso, está hermoso todo esto, es hermosísimo. Gracias, Karen. Gracias a ti, Rocío. A mí lo que me dice, sí, efectivamente, me recuerda mucho esta parte donde dice, los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Cuando uno ve a las cámaras, al Senado, tantos funcionarios, tanta gente que está ahí para legislar para el bien común, sin embargo, pues acaban corrompidos por empresas, por intereses de terceros que se quieren imponer por encima de la justicia, por encima del amor, por encima del bien de las personas, de los ciudadanos. Hemos visto cómo en nuestro país, bueno, pues hay están coludidos muchos personajes con el crimen organizado, se benefician de esos secuestros, de esos asesinatos, se benefician de esos de cobro de piso, se están enriqueciendo a costa del dolor de las personas, de la muerte de las personas, que finalmente, bueno, pues son injusticias que pueden llegar hasta Dios, que más bien llegan hasta Él, sin duda llegan hasta Él, y pues Él también tiene su propia justicia, ¿no? Y nos dice que no sea así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande sea el servidor. También pues me recuerda lo que les mencionaba hace un ratito, como cuando el ser humano prefiere tener otros seres humanos como reyes, como gobernantes, que son seres tan susceptibles, ¿verdad? De corromperse, de querer dominar, de querer abusar de su poder. Y en verdad, pues el poder de Dios es sabio, es justo, es misericordioso, tiene muchas cualidades y yo pienso que el ser humano cuando se aparta de Dios pierde esas cualidades, ¿no? Y tenemos que estar muy unidos a Él para poder vivir en esa sabiduría, en esa justicia, en esa perfección, en esa santidad que el Señor nos comparte, ¿no? Porque cuando estamos unidos a Él, nos comparte esos dones. Y obviamente tendríamos otro tipo de vida en este planeta. Viviríamos más en la justicia, más en el amor, que en ese dominio tan cruel, en esa violencia que ataca a nuestro país de manera tan triste.
y que sí, necesitamos orar mucho para que, por la conversión de todas esas personas que, pues que lo único que les importa es el dinero, ¿verdad? Y no les importa el dolor que están causando a tantas familias, a tantas personas, a tantas mujeres, en las cámaras, en el Senado. Todos los gobernantes necesitan de verdad tener un sentido de servidores mucho más que de abusadores, ¿no? Se aprovechan del poder que tienen. Definitivamente sí, el que está más cerca de Dios es un poco más, tiene más sus cualidades, ¿no? Su sabiduría, su justicia, su santidad, su perfección. A mi manera de ver es así. Y bueno, el párrafo 83, ¿a quién le toca? ¿A mí, verdad? Sí. Es 83. Dice así: el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios. En una plenitud trascendente, donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo, porque el ser humano dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. Pues sí, más claro ni el agua, como dice el dicho, ¿no? Cristo vino a este mundo hecho hombre igual en todos nosotros, excepto en el pecado. Así es que Él sintió todo lo que nosotros sentimos, vivió todo lo que nosotros vivimos. Y por eso Él nos invita a que seamos nosotros Cristos, ¿sí? No otros diositos, no, sino otros Cristos que entreguemos nuestra vida por los demás. Él sí cree en nosotros, sigue creyendo. Después de más de 2000 años que Él vino, Él sigue creyendo en nosotros. Él tiene fe en nosotros. Es tan bueno y nos ama tanto que confía, sigue confiando en nosotros. Por eso el Padre no termina con la humanidad, porque ellos creen en nosotros. Y sí decíamos hace un momento, hay que orar mucho todo el tiempo, una vida de oración, y también hay que laborar, ¿no? Como decía San Benito, ora y labora, ¿no? Ora y labora. O sea, tenemos que todo lo que hagamos, quizá no se vea, quizá muchas cosas queden en el anonimato para las personas de este mundo, pero Dios, que conoce nuestro corazón, Él nos ha dado a cada quien una misión. Y no debemos de jamás de quitar la vista de esa misión que Él nos ha encomendado. Que a lo mejor para este mundo no es muy importante, pero para Dios sí. Recordemos que en la carta de San Pablo nos dice que en el cuerpo místico de Cristo todos somos un miembro y que los miembros más delicados son los que se cubren, ¿sí? Entender que hay mucho bien, saber y tener la confianza de que hay más bien que mal en el mundo. Lo que pasa es que el bien no hace ruido, al contrario del mal, y entonces por eso mucha gente se desesperanza
se desespera, se deprime, pierde toda ilusión, todo sentido de vida, porque no sabe esta parte, que hay muchísimo más bien que mal, pero que no se ve. Así como Madre Teresa de Calcuta era tan humilde que ella no quería nada, no quería aparecer, tenía que hacerlo porque así ya le pedía a Dios mismo que lo hiciera, pero ella no quería ni aparecer. Y como ella, hay muchísimas personas que tienen un camino de santidad, ya van en ese camino de santidad, hacen muchísimas cosas que no se ven. Hay otros, sin embargo, que hacen muchas cosas y que el Señor les pide que sean públicos, ¿sí? Hay que orar mucho por esas personas que se tienen que enfrentar a muchas cosas públicamente, ahora, mucho más ahora después de la pandemia, pues, por medio de las redes, que se tienen que enfrentar. Hay que orar mucho por todas esas personas para que nunca pierdan el rumbo, ¿sí? Y fijen su mirada siempre, siempre en el Señor, y nada de este mundo los separe, ¿no? Porque hay personas que Dios así quiere, así nos llama, a cada quien le da lo que él quiere, nos dice claramente, ¿no? Yo con lo mío puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué me cuestionas, no? Cuando les va a dar un denario a cada trabajador, ¿sí? Y dicen, ¿por qué si nosotros entramos desde temprano nos vas a pagar igual que el que entró el último? Yo quedé contigo un denario, no te estoy robando. Yo con lo mío hago lo que quiero. Dios así es con cada quien y no debemos de tener envidia de que por qué a alguien le da más, a alguien menos, a alguien. Él nos da la vida eterna a todos por igual. Él ya no la dio. Entonces, Así es. nosotros tenemos que responsabilizarnos cada quien y de lo que estamos haciendo, saber que al único que le vamos a dar cuentas porque conoce nuestro corazón es el Señor. Fíjate que ese pasaje que me recuerdas me dice mucho a mí que no importa qué tan tarde sea tu conversión, ¿no? De todos modos vas a recibir ese salario del Señor. No importa Sí. si llegaste antes o si llegaste después, de todos modos ahí tienes tu recompensa, porque llegaste, ¿no? Porque llegaste. Y ese pasaje me encanta, me encanta. Ay, sí, es precioso. Es precioso porque si las personas supieran esto, no habría envidia, no habría celos, no habría nada, competencia malsana, sí, porque es la verdad, Dios es justicia, su justicia es perfecta. Entonces Él, no importa en qué momento tú te conviertas, ¿sí? Para Dios no existe el tiempo, así es que el ser humano está preocupadísimo, ¿no? Ay, no, es que yo ya muy grande, ya esto, que no te preocupes, no te preocupes, lo mismo te va a pagar el Señor. Él paga lo mismo, porque con lo suyo Él hace lo que Él quiere. Y Él se alegra, ¿no? Cuando Ay, una sí, persona se convierte, se convierte, alegra. el cielo se alegra, ¿no? En el cielo hay fiesta por una oveja perdida. Así Pero es, como el hijo pródigo. Así es. ¿Y a ti qué te dice, Gaby? Pues aquí me dijo algo respecto a que no, y el fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Sí que las criaturas que Dios creó en esta hermosa creación no son para nosotros, sino que avanzan con nosotros a través de nosotros hacia el término común, que es Dios. O sea que todos tenemos, pues sí, una misión, fuimos creados para algo. Las criaturas creo que lo saben mejor, toda la creación la sabe mejor que los seres humanos, porque bueno, realmente ellos sí saben cómo alabar, lo hemos oído, cómo bendecir a Dios cada mañana con los pajaritos, con las mismas flores que crecen y que no necesitan nadie preocuparse de qué va a comer porque Dios está a cargo de todas ellas. Los únicos que
hemos pues quedado muy mal parados en esta creación somos nosotros por nuestra mala actitud, y no tanto como una actitud, sino por no reconocer a Dios como el único y verdadero, el único, pues el principio y el fin de nuestras vidas, como dice el primer mandamiento, adorarás y amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, en este mundo loco, tantas cosas distraen al ser humano, entonces es eso, porque el ser humano dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo está llamado a reconducir todas las criaturas a su creador. Pues, como dice Rosy, sí estamos llamados a ser, o muchos, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, después de mí vendrán muchos como yo, ¿no? Entonces, pues aquí nos llama a eso, a seguir el camino del Maestro, que es nuestro Señor Jesús, y que entendamos bien el orden de la creación, empezando por mí, como Dios. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás, y siempre estoy ocupada de serle agradable a Él, todo lo demás se acomoda solito. Eso es lo que a mí me ha dicho. Así es, Gaby. A mí, por ejemplo, esta parte que dice, así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. Es decir, todas las criaturas son de importancia para el Creador, a todas las amó, en todas pensó cuando hizo la creación, cuando este planeta fue formándose poco a poco. Todas esas criaturas tienen el mismo valor para él. Y pienso que sí, ese dominio despótico del ser humano, que cada vez que talamos un bosque, cada vez que sacrificamos árboles para construir casas, para sembrar alimentos, vamos sacrificando a esas criaturas. Cada vez que usamos esos barcos gigantescos de pesca infinita, de tantas especies marinas que van quedando en esas redes y que poco a poco los océanos se van quedando sin peces, los bosques se van desapareciendo, esas aves van muriendo, toda esa biodiversidad va quedándose atrás. ¿Por qué? Por intereses económicos del ser humano. Sí es un dominio despótico del ser humano que ahora es mucho más evidente en estos tiempos en que estamos viendo cómo nuestro planeta está siendo devastado. Estamos faltando al respeto a todas esas criaturas, estamos llevándolas a la extinción y obviamente pues también a nuestra propia extinción porque no podemos acabar con el planeta porque si acabamos con sus recursos naturales pues también nosotros acabaremos extintos. Entonces yo siento que por estar alejados de Dios precisamente hemos perdido esa capacidad de ver el daño que nos hacemos a nosotros mismos al destruir esta naturaleza, esta creación tan hermosa, esta oportunidad de vida que tenemos y creo que ese despotismo pues tenemos que irlo dejando atrás si queremos sobrevivir, eh, si decidimos firmemente tomar esa responsabilidad de la vida y corregir el camino, o sea, todavía podemos corregir ese camino, todavía podemos rescatar esas criaturas, rescatar esos bosques que nos dan oxígeno, que nos dan agua, que nos dan vida, que nos dan biodiversidad. Sí, ese despotismo lo tenemos que dejar a un lado para reaccionar y para empezar a corregir eso que con lo que estamos acabando con nuestra propia vida. Y esas criaturas a las que estamos, es un dominio excesivo que las está llevando a la extinción y finalmente también a la nuestra. Yo pienso que sí, aquí hay mucho que reflexionar y hay mucho que entender, ¿no? No podemos sacrificar la vida de todo un planeta por los intereses de unos cuantos, ¿verdad? Sí tenemos que sentarnos, planear, detenernos y decir, bueno, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo muy mal. Ahora, ¿qué podemos hacer para corregir el camino? ¿Verdad? Tener
ese corazón, esa sabiduría, esa fuerza de espíritu para decir, tenemos que lograrlo, tenemos que vencer este despotismo, este egoísmo, para regresar esta vida tan preciosa a nuestro planeta, para reconstruirla. ¿Por qué? Porque pues el tiempo corre, ¿verdad? Y nos queda muy poquito tiempo, esa ventana de oportunidades se va acabando muy rápidamente y tenemos que reaccionar. Yo creo que sí tenemos la sabiduría, tenemos muchas cualidades que aún podemos rescatar que Dios nos ha dado para poder corregir ese camino, ¿verdad? Yo pienso que antes de que el hombre se alejara de Dios, el hombre tenía cualidades impresionantes que fuimos perdiendo. Pero si regresamos a Dios, pues esas cualidades van a regresar, esa fuerza de espíritu, esas, no sé, ese amor, esa fuente de amor, esas virtudes que perdimos en aquel entonces, podríamos volver a tenerlas y con ellas aprovechar y tener la capacidad de recuperar este precioso planeta que hemos estado sacrificando su vida, ¿no? Sí, en la medida en que regresemos a Dios, vamos a regresar a esa capacidad para resurgir, ¿no? Para llegar a esa salvación de nuestro planeta, de la vida. Con la ayuda de Dios, desde luego, no podemos salvarla Sí, nosotros solos no solos, podemos. pero sí necesitamos mucha recapacitación, mucha reflexión para poder lograrlo y es una tarea titánica, ¿verdad? La que tenemos enfrente a nosotros, pero sí tenemos que actuar con responsabilidad. Yo sí valoro la vida, yo creo que sí vale la pena cambiar todo lo que sea necesario cambiar, con tal de que rescatemos esta vida tan hermosa, esas criaturas que hemos estado perdiendo, esos bosques que nos dan la vida, ¿no? Que nos dan la lluvia, que nos dan los acuíferos. Necesitamos ir rescatando todo eso, porque no es justo, no es justo para otras criaturas y no es justo para nosotros mismos y no es justo para quien lo creó, que estemos destruyendo lo que hizo con tanto amor, ¿verdad? Eso es lo que a mí me da a reflexionar este párrafo. Y bueno, no sé qué hora es ya, pero me parece que ya llegamos al tiempo, ¿verdad? De Sí, despedirnos de nuestro auditorio y bueno, invitarlos a que sigan reflexionando junto con nosotros esta encíclica Laudato Si, en la que está inspirado el movimiento Laudato Si, precisamente para que logremos acciones para recuperar esa vida de nuestro planeta tan preciosa. Que nos inspire Dios a las acciones, a todo lo que sea necesario hacer para que rescatemos la vida. No es tarea fácil, pero con la ayuda de Dios sí podemos. sí podemos, con él podemos, claro que sí. Él Ujú. ve después. Así es. Les agradezco Gracias. mucho, Gaby y Rocío, por sus reflexiones, por sus lecturas. Y pues invitamos al auditorio a continuar con nosotros en la próxima emisión. Y damos las gracias a Plataforma Radio Digital, al staff que nos ayuda con estas emisiones cada semana. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Igualmente, igualmente. Buenas noches. Gracias por todo.